Buenas, ¿cómo están? Somos universitarios de la Universidad Mayor de San Simón y el día de hoy vamos a explicarles lo que es la acción de cumplimiento y cómo procede. En América Latina en los últimos 20 años se ha dado un proceso cada vez más creciente de fortalecimiento de los mecanismos de defensa de la Constitución. Se ha dado una paulatina y permanente constitucionalización de diversos institutos procesales, entre otros la acción de cumplimiento, que varias legislaciones como la de Perú, la de Colombia y la de Bolivia han coincidido en la denominación de esta acción de defensa. En términos generales, la acción de cumplimiento es un proceso constitucional mediante el cual los particulares pueden reparar agravios a ciertos derechos o intereses subjetivos derivados del incumplimiento por parte de las autoridades o funcionarios públicos de mandatos establecidos en las normas con rango de ley o un acto administrativo consumado. Existen criterios de estudiosos de la materia que mencionaban que la introducción a la acción de cumplimiento de las constituciones políticas del Estado como un mecanismo de defensa habría sido innecesarias, pues su objeto estaría en cierta forma cubierta por el amparo, que tiene como su finalidad precisamente proteger los derechos constitucionales en los casos que se violen o amenacen violarse, ya sea por acciones u omisiones de funcionarios o autoridades o particulares. Esta acción de defensa debe entenderse como producto de la necesidad de reforzar y fortalecer al administrado, al menos desde un plano normativo, en la posición desventajosa de que la tradicionalmente se ha encontrado frente a la administración pública. La acción de cumplimiento se entiende como un proceso que se trata de un mecanismo instrumental compuesto por un conjunto de actos jurídicos procesales que son resueltos por la jurisdicción constitucional contra toda autoridad o funcionario que se muestre renuente a acatar lo dispuesto en una norma legal o administrativa, constituyéndose un mecanismo de control de la inactividad de la administración pública. El objeto de este proceso o procedimiento constitucional es perseguir dos clases de pretensiones. La primera es obtener una resolución judicial que aclare la ilegalidad del incumplimiento, de la omisión de la administración en acatar la ley o un acto administrativo. Y segundo, es que se ordene formalmente a la administración a adoptar determinados actos o medidas que se cumpla una norma o lo dispuesto en un acto administrativo. Existen criterios de no considerar que la acción de cumplimiento como un proceso o procedimiento constitucional, porque ésta debe entenderse como un proceso administrativo establecido en la Constitución, como un proceso administrativo constitucionalizado, que es distinto a otros procesos constitucionales, que son aquellos que tienen objeto ventilar una controversia derivada de la aplicación o vigencia de la norma constitucional. La naturaleza de esta acción de defensa no puede derivarse del hecho que haya sido creado por la Constitución, sino de la materia en que se resuelve y que no es otro control de la inactividad administrativa, donde la controversia no gira en términos de derecho constitucional, sino en términos de derecho administrativo. Nuestro país ha seguido esta línea jurisprudencial en los diferentes fallos emitidos, que de manera general mencionan que la acción de cumplimiento es un proceso constitucional que otorga el poder a ciudadanos, dándoles el derecho de acudir ante la justicia constitucional para demandar ante el juez de materia que ordene a la autoridad o al órgano o al servidor renuente que cumpla lo que imperativamente dispone la Constitución, una ley o un acto administrativo de carácter general. Por otra parte, ¿qué es la acción de cumplimiento? De cumplimiento. Se entiende como una acción de defensa constitucional de naturaleza procesal y de procedimiento sumarísima, que defiende los derechos constitucionales de las personas naturales en torno al cumplimiento del deber omitido por parte de los funcionarios o autoridades renuentes a la Constitución o la ley ordenada, ¿no? Es una acción de defensa para garantizar la efectividad de los derechos, combatir la falta de actividad de la administración, otorgarle a toda persona natural o jurídica e incluso al servidor público la posibilidad de acudir ante la autoridad judicial constitucional para exigir la realización o el cumplimiento del deber que surge de la ley o el acto administrativo o que es omitido por la autoridad pública. También busca la efectividad y vigencia material de las leyes y de los actos administrativos
contra toda acción u omisión de la autoridad que incumplió o ejecuta actos o hechos que permiten deducir incumplimiento de las normas con fuerza de ley o actos administrativos. Es una acción de defensa que se presenta contra cualquier autoridad o funcionario renuente a acatar una norma legal o un acto administrativo para que dé cumplimiento en cada caso concreto a una norma legal o ejecute un acto administrativo firme y se pronuncie expresamente cuando las normas legales las ordena emitir una resolución o dictar un reglamento. Características de la acción de cumplimiento. La acción de cumplimiento permite hacer efectivo el cumplimiento de una ley o alguna resolución o algún acto administrativo a través de la autoridad judicial. Una de las características principales es que puede ser ejercida por cualquier persona. Es una acción pública y por lo tanto no requiere demostrarse ningún interés personal para interponer esta acción. Opera contra cualquier autoridad administrativa que deba cumplir con una norma y también contra particulares que actúen en el ejercicio de la función pública. Esta acción de cumplimiento también tiene un carácter subsidiario, es decir, que el accionante previo a interponer una acción de cumplimiento debe haber reclamado ya el cumplimiento de alguna ley, de alguna norma o de alguna resolución o de algún acto administrativo previo ante la autoridad administrativa correspondiente. Este último con la excepción de que existiese algún peligro inminente de algún daño irreparable. Otra de las características importantes que señalar con respecto a la acción de cumplimiento es que este no protege derechos fundamentales o garantías constitucionales. Lo que hace es el cumplimiento efectivo de alguna ley, de alguna norma o de algún acto administrativo, como ya se había mencionado. Cuando ésta ha sido omitida por parte de ya sea servidores o servidoras públicas o inclusive por parte de algún órgano del Estado. ¿Cuál es el objeto de la acción de cumplimiento? La Constitución Política del Estado establece que el objeto de esta acción de cumplimiento es garantizar la ejecución de la norma constitucional o legal. Por lo tanto, lo que hace es garantizar la materialización de la Constitución y la ley, protegiendo el principio de la legalidad y de la supremacía de la Constitución. Así también la seguridad jurídica y a su vez de manera indirecta lo que hace es tutelar derechos fundamentales y garantías constitucionales. Por tanto, la finalidad de esta acción de cumplimiento es contrarrestar la conducta renuente de autoridades y servidores públicos frente a lo que es la inobservancia de mandatos específicos de la norma que están contenidos en disposiciones normativas y que precedentemente han sido lo que es identificado. Soy Matías Rodríguez. Al respecto de la acción de cumplimiento, es importante establecer el tipo de inactividad administrativa susceptible del control mediante el proceso de cumplimiento. De un modo general, la inactividad administrativa se clasifica en inactividad formal e inactividad material. La inactividad formal de la administración existe cuando al cabo de un procedimiento administrativo o como consecuencia del ejercicio del derecho de petición por el administrado, los funcionarios o autoridades de la administración no contestan o resuelven lo que se peticiona, no obstante de existir un deber de hacerlo. En este caso opera el silencio administrativo y puede decirse que la acción de cumplimiento no procede contra la inactividad formal de la administración. La inactividad material de la administración se da cuando fuera de un procedimiento administrativo, sus órganos o funcionarios dejan de cumplir un mandato que impone un tipo de actuación. Se genera en un no hacer que es exigido por la ley o un acto administrativo. En otros términos, se constituye en una omisión lesiva en el proceso de cumplimiento, y en este caso no se opera el silencio administrativo. También conozcamos la procedencia de la acción de cumplimiento.
El artículo 134 de la Constitución Política del Estado Plurinacional menciona lo siguiente: la acción de cumplimiento procederá en caso de incumplimiento de disposiciones constitucionales o de la ley por parte de los servidores públicos, con el objeto de garantizar la ejecución de una norma emitida. Por su parte, el artículo 88, que a su vez fue derogado por el artículo 34 del Código Procesal Constitucional, mencionaba que procederá en caso de incumplimiento de disposiciones constitucionales o de la ley, siempre que no existan vías administrativas o judiciales para su eficaz protección. También procede contra los instrumentos internacionales incumplidos de los cuales nuestro país es. Procedimiento a seguir en la audiencia de acción de cumplimiento. En primera instancia, cita y emplaza al accionado o demandado en forma personal o por cédula, con la demanda y el auto admisorio de la misma. También se notifica al Procurador General del Estado o a su representante departamental a fin de que preserve los intereses del Estado. El juez instala la audiencia, el secretario informa sobre los actos preparados de la misma y la notificación legal de las partes. El accionante o demandante hará uso de la palabra ya sea en forma personal o por medio de representante o abogado defensor, produciendo pruebas pertinentes. Luego, la autoridad o servidor público contra quien se demandó presentará un informe en forma personal o por medio de apoderado de los hechos demandados, pudiendo presentar pruebas. El representante de la Procuraduría se pronunciará sobre la procedencia o no de la solicitud de tutela. El juez tribunal podrá realizar preguntas a las partes a fin de que aclaren algunos hechos. No se puede suspender la audiencia por ningún motivo ni puede declararse cuartos intermedios hasta que emite resolución en la misma audiencia. La resolución final se pronunciará en la audiencia pública inmediatamente recibida la información de la autoridad demandada y a falta de esta la hará sobre la base de la prueba que ofrezca la parte demandante. Efectos de la resolución. En este caso se determina si el incumplimiento o la omisión de una norma constitucional o legal. La sentencia se establecerá el cumplimiento inmediato del deber omitido o en su caso se determinará el plazo perentorio para el cumplimiento de la norma, pudiendo determinar la existencia de indicios de responsabilidad civil o penal de la parte accionada. Al respecto, cabe mencionar que una vez leída la resolución o sentencia, esta será ejecutada inmediatamente, ordenando el cumplimiento inmediato del deber ser omitido sin